Hoy el turno es de la Cámara de Senadores, que va a tratar el tema del censo. Entendemos de que hay algunas voces que dicen que no se va a dar paso a este censo, pero claro, lo correcto, lo ideal sería pues de una vez ponerle fin a este problema, tomando en cuenta de que desde el Ejecutivo se ha dicho de que la ley no interfiere con el decreto supremo. Estamos acompañados de Andrea Barrientos, ella es senadora de Comunidad Ciudadana, y de Félix Acpi, senador del Movimiento al Socialismo. Vamos a hacer una evaluación de lo que ha dejado el paro y el compromiso que tiene el Senado a partir de ahora de poder aprobar la ley del censo. Vamos a saludar, don Félix, primero a las damas, así que doy el saludo cordial. Cada uno de ustedes tiene 2 minutos, por favor, para exponer el tema y eso nos permita el poder tener varios temas en la mesa. Senadora Andrea Barrientos, ¿cómo ha visto esta aprobación de diputados sobre la ley, el paro que se ha levantado en Santa Cruz y el compromiso que tiene el Senado durante esta semana? Pues, un placer compartir con usted, con la audiencia de RTP. Un saludo especial a mi colega Félix Acpi. Primero, creo que es importante puntualizar que la política es el arte de lo posible y lo que se ha hecho con la ley es lo posible. Es decir, por primera vez en mucho tiempo hemos tenido la posibilidad de abrirnos al diálogo, de entendernos entre partes y llegar a consensos válidos. Este consenso pone primero al país antes que cualquier interés político partidario, lo que es crucial para poder avanzar en un país democrático. Eso creo que es importantísimo y es algo que yo quisiera resaltar. Lo segundo es que ahora en el Senado, a pesar de que existan voces que no quieren aprobar la norma, para nosotros va a ser fundamental entender que esto es una cuestión país y que cuando hay país, ninguna mezquindad puede estar por encima de la necesidad de construir y de cuidar a nuestro país. Eso como segundo parámetro. Y como tercero, creo que va a ser importante evitar las burocracias en el Senado Nacional para poder avanzar hacia la aprobación, la sanción y después la promulgación por parte del presidente de la ley del censo, entendiendo que esta ley es fruto de un consenso y, por supuesto, sin dejar de lado la lucha del pueblo cruceño, que es lo que nos ha traído hoy a donde estamos, y tampoco la lucha de todo el país, porque es todo el país que se ha movilizado pidiendo censo en mayor o menor medida. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser importante, primero, reconocer que hay una escucha activa. Segundo, entender que la política nos ha permitido llegar a consensos. Y tercero, evitar las burocracias para poder avanzar en pro del desarrollo del país, en pro de la pacificación del país. Gracias, senadora. Senador Félix Aspi, en la misma línea, recordemos que el presidente de diputados logró reunirse con el presidente de la Comisión Interinstitucional Cruceña y ahí hubo un compromiso. Sin embargo, no se lo ha visto tan positivo al presidente del Senado. ¿Se ha hablado ya al interior del Movimiento al Socialismo con referencia a este proyecto de ley, senador? Sí, buenos días a Canal 4, a toda su teleaudiencia. De la misma manera, mi colega senadora Barrientos, muy buenos días. Sí, hay varios puntos que aclarar en esto. Los 34 días que movilizó Santa Cruz, o yo primero felicitar al pueblo cruceño, al verdadero pueblo cruceño que busca sus intereses, sus logros. Es un pueblo con capacidad de movilización, pero lamentablemente no han tenido líderes a esa altura. Esos 2 personajes que conducieron esta movilización, pues le dieron casi nada, ¿no? Y vinieron por una y llevaron casi nada porque el gobierno ha estado totalmente abierto al diálogo, a la preparación. Primero, creo que nosotros confiamos en el censo del 2012 y por lo tanto no había estado tan firme y por lo tanto se ha tenido que recurrir a otro tipo de tratamientos técnicos y eso ha sido razón para postergar a más largo tiempo. Y eso no le gustó a Santa Cruz y aprovecharon para fines muy distintos al censo, ¿no? Pero al fin así está, lo engañaron al pueblo cruceño. Felicito que consigan sus buenos líderes y los va a llevar a lugares mucho más exitosos, no engañadores con fines ajenos a Santa Cruz lo movilizaron. Por otro lado, ahora hay que recuperar la economía en Santa Cruz y afectó efectivamente a nivel nacional porque estamos en plena reactivación económica. Ahora, después de ese gran fracaso de 2 personajes, pues yo creo que el acuerdo interinstitucional se pusieron a salvar a estos 2 señores. Bueno, es un aspecto político, ahora es estrictamente legislativo. Para mí es suficiente el artículo, o sea, el decreto supremo 4824, no había otra necesidad de ley, porque
La Constitución garantiza el tratamiento después de un censo. Si era el 2024, a inicios de 24 y al final del 24 se tenía que tratar siempre, según la Constitución, el manejo económico y de los escaños. Por lo tanto, no hay razón de existir, pero el legislativo es un ente tan respetable. Todas las peticiones nosotros tenemos que tratar. Tampoco podemos adelantar los hechos nosotros. Si fuésemos jueces, diríamos, por adelantar los hechos estaríamos actuando de una forma nula. Yo me manejo en ese sentido. Ahora estamos esperando, seguramente hoy pasarán a la Cámara de Senadores la ley aprobada en diputados, y en una sesión pasaremos a la comisión como corresponde, y Andrea sabe perfectamente, tenemos nosotros nuestro reglamento, basarnos en eso y no caer en las irregularidades para que en el futuro tengan observaciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir nomás con pie de plomo, ya que se levantó y nosotros no podemos engañar al pueblo tampoco. Trataremos con toda responsabilidad y tratar su viabilidad de esta ley, ¿no? Y que sea, pues, aunque para mí es insulso, pero muchos dicen que va a ser útil para el país, porque ahí está la Constitución, ahí está el decreto, es un gobierno con 55% de apoyo, por lo tanto tiene que ser siempre fiable, pero a veces se desconfía exageradamente, a veces el desconfiado se desconfía a sí mismo y por lo tanto hay que apoyar a los desconfiados. A ver, llegaremos en el tratamiento en esta semana a ver si concluimos esta normativa, ¿no? Sea positivo o negativo, se tiene que concluir. Ahora, senador Andrea Barrientos, una vez que llegue al Senado, el senador Agpi dice que debe pasar a una comisión. Entiendo que la responsabilidad de esta comisión debería ser trabajar por tiempo y materia para darle certidumbre al país y concluir ese trabajo para posteriormente pasarlo al Pleno. Sí, efectivamente, es una revisión de rutina, digamos, cualquier ley que pasa a la Cámara, el procedimiento es entrar al Pleno, va a comisión, la comisión vuelve a mandar al Pleno. Sin embargo, creo que si tenemos la voluntad política necesaria, podemos dispensar el trámite porque ya existen los informes técnicos, ya... eh, yo partiría diciendo que esto es un tema político más que técnico jurídico. Entonces, al ser una cuestión política, tenemos que actuar políticamente. En mi lógica, tendríamos que dispensar el trámite para dar certezas a la población y avanzar. Es lo que va a plantear Comunidad Ciudadana y para eso es importante que todos los senadores de oposición estemos presentes. Somos 15 senadores de oposición, entonces en esa lógica exhortamos también a nuestros colegas que queremos estar presentes en sesión. Nosotros estamos asegurando la presencia de nuestros 11 senadores y también exhortamos al movimiento al socialismo. Esto es una cuestión de país. Esto es una cuestión de construcción de patria. Entiendo que uno no siempre va a tener lo que quiere y yo aplaudo esta lógica en la que hemos ingresado. Hacer país y construir democracia se trata de ceder, de entender que hay mayorías, minorías y que cuando se construye uno avanza y también cede un poquito. Entonces, creo que en esa lógica vamos a aproximarnos más a una solución más efectiva. En mi criterio se tendría que dispensar el trámite, pero no estamos cerrados. Es decir, si se ve conveniente dentro del Pleno de la Cámara de Senadores que vaya a comisión y que la comisión derive y esto se hace en el menor tiempo posible, varias veces lo hemos hecho en la misma semana, si esto sucede así, por supuesto que tenemos apertura. La idea no es entorpecer, sino más bien avanzar y estoy convencida de que el Senado tiene un espíritu bastante dialógico, entonces en ese espíritu dialógico creo que vamos a poder avanzar. De nuevo, yo creo que esto es una cuestión política, se lo debemos a Santa Cruz, se lo debemos a Bolivia, hay que reinstaurar la imagen del órgano legislativo y mostrar a la población que somos gente que está nombrada para construir país, para poner a los intereses del país por encima de los personales. Senador Agpi, ¿hay consenso en la bancada del Movimiento al Socialismo? ¿Se ha hablado ya de este tema entre senadores? ¿Existe la posibilidad de apresurar lo más que se pueda el tratamiento de esta ley? La verdad es que yo conozca, no ha habido ninguna reunión de senadores, particularmente del frente político al que represento, y seguramente nos reuniremos el día que nos convoquen para sesión. Y ahí analizaremos y cada uno llevará su punto de vista, no estrictamente personal, ni siquiera político, se trata de resultados que pueda causar en el futuro esta ley, ¿no? Porque ahí está constitucionalizado, hay un decreto que es absoluta privativa, libertad del órgano ejecutivo llevar adelante y informar al órgano electoral. Y el informe después también una parte técnica que nos va a elevar el órgano electoral. Nosotros eso sí trataremos para refrendarlo a través de una ley, el manejo de los escaños, si estamos diciendo.
De repente la senadora Barrientos no tiene mucho que ganar ni mucho que perder en su Cochabamba y ahí nosotros va a haber departamentos que van a tener resultados y los responsables van a ser nomás, pues, así somos los políticos y tenemos que asumir esa responsabilidad y eso es lo que tenemos que cuidar y por más que sea nacional, pues va a haber alguien que quita y alguien que se lo apropia, ¿no? Y así va a ser el resultado de este censo. Por eso no es tan fácil. Alegremente podemos aprobar y decir que yo apruebo o rechazo, ¿no? Entonces tenemos que tratar ampliamente con mucha delicadeza porque este es el final. Nosotros somos la Cámara Revisora y somos senadores y por lo tanto yo no me siento ni superior ni inferior a otra Cámara, pero tenemos esa responsabilidad de tratar con mucha seriedad y hacer conocer al pueblo boliviano sus resultados favorables y negativos que podemos nosotros en adelante sufrir como políticos, ¿no? Entonces yo creo que hay que cuidar la imagen del país y no podemos entrar de aquí en adelante otro problema y no va a haber ni Calvo ni Camacho que nos pueda salvar, porque a veces los caprichitos, tanto de un lado o del otro lado, nos pueden llevar a situaciones muy funestas, pero nosotros no vamos a llegar a eso y trataremos con mayor responsabilidad, compañero. Definitivamente. Bueno, ya se ha anunciado desde los líderes cruceños, senadora Barrientos, de que se va a convocar a una comisión de notables que va a revisar la relación política de Santa Cruz con el país. Me imagino que está dentro de la redistribución económica que necesitan los diferentes departamentos. Lo cierto es que se ha visto de que los líderes cruceños que salen específicamente del Comité Pro Santa Cruz sin una votación departamental, sino simplemente de algunos, como bien se conoce, de las logias cruceñas, la popularidad de ellos no cruza el segundo, tercer anillo y seguramente ahora se tendrá que elegir mejores líderes visionarios, jóvenes, que permitan tomar las riendas de esta Santa Cruz que de a poco va creciendo. ¿Cómo ve este tema, senadora Barrientos? Yo partiría aclarando un par de cosas. Cualquier comité cívico no se escoge a partir de logias, cualquier comité cívico se escoge dentro de las instituciones que lo conforman. Es decir, el comité cívico de Cochabamba, por ejemplo, está conformado por gremiales, transportistas, cooperativistas, etcétera. Entonces son diferentes gremios quienes escogen los presidentes del comité cívico. Reducirlo a decir que son electos por logias y que no pasan del tercer anillo, a mí me parece una reducción bastante arbitraria. Que ha encabezado bastantes luchas, más allá de lo que pueda pensar yo o no del comité cívico, creo que no se puede reducir la legitimidad del mismo. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros estamos más que abiertos al debate por el federalismo. Creo que es importante que ingresemos a abrirnos a todas las opciones. La autonomía ha fallado no porque la autonomía no funcione, sino porque el centralismo se ha comido la posibilidad de avanzar en el debate autonómico. Entonces, establecer una lógica de debate federal a mí me parece más que adecuado. Lo tercero, creo que es importante no entrar en falsos debates. Un censo es un estudio técnico. Un censo mide población y vivienda y te da resultados. No, o sea, no porque el censo agarre y diga tú vas a ganar más o vas a ganar menos, nosotros podemos cerrarnos una posibilidad. Además, la lógica de un censo es tener un nuevo pacto fiscal. Cuando vamos a un pacto fiscal que sea 50-50 o 70-30, ganamos todas las regiones. La idea es que ganemos todos. Entonces, no podemos mentirle a la gente y decirle vamos a perder, va a haber regiones que pierdan, va a haber regiones que ganen. Eso es falso. Creo que hay que establecer más bien lógicas en las que ganemos todos. Y eso se puede establecer muy claramente cuando reducimos el centralismo, cuando avanzamos hacia una lógica de construcción de país y de desarrollo de las regiones. Todas las regiones merecemos desarrollarnos y no depender de un Estado central al que hay que ir a rogarle para que me construya la canchita de fútbol, para que me dé temcito de salud. Entonces, y no importa de quién sea el gobierno, esa lógica que hemos establecido desde la República, pasando por el Estado plurinacional, de establecer una lógica de centralismo absoluto nos perjudica y nos hace daño. Por último, el gobierno central tiene la obligación de hacer un censo, y que haga o no un censo no depende de ningún legislador, es su obligación constitucional. Entonces, nosotros no vamos a interferir en la obligación constitucional, sino que lo que vamos a hacer hoy con esta ley del censo es establecer criterios que nos permitan avanzar. Respecto a Santa Cruz tendrá sus motivos, y creo yo, hay algo fundamental. Cuando un departamento es ninguneado, cuando un departamento está golpeado, cuando un departamento sufre crímenes de Estado y de lesa humanidad como los ha sufrido Santa Cruz, por supuesto que la gente reacciona. Por supuesto que la gente reacciona y dice, oye, tú no me estás respetando a mí, tú no me quieres,
Yo tengo plata, estoy desarrollando, tengo la migración más grande del país en mi territorio y tú me ninguneas. Entonces, yo tengo que analizar qué tipo de federalismo quiero y cómo quiero avanzar. Entonces, en esa lógica, creo que vale la pena establecer criterios. Primero, la soberanía y la unidad nacional ante todo. Segundo, dejemos de ningunear a los departamentos desde el Estado central. Dejemos de creer que el centralismo lo puede todo y es magnánimo. Y tercero, cuando Bolivia crece país y se sabe país, los bolivianos ganamos todos. Entonces creo que es urgente trabajar hartamente en educación y cultura para fortalecer la identidad nacional. La identidad regional está bien, pero la identidad nacional debe estar por encima de todas las cosas y es obligación del gobierno central fortalecer la identidad de todos los bolivianos y reconocer la autonomía de sus regiones, entrar en un debate federal y redistribuir los recursos de manera equitativa para que crezcan todos los departamentos y se desarrollen todas las regiones sin necesidad de andar rogando platita para que hagamos una u otra cosa. Bien, senador Aspi, su apreciación con referencia a este nuevo trazo que ha marcado Santa Cruz con referencia a la conformación de estos notables y la revisión de su situación política con el Estado. Sí, lamentablemente, primero hay que decir, no hay que tener miedo a la realidad nos va a conducir a eso, el resultado del censo es ciertamente técnico, pero yo decía siempre, después del censo muchos vamos a tener que sacar a nuestra situación, de parecer el político, el economista, el abogado, todo va a sacar, hasta el padre de familia va a sacar resultados del censo porque uno tiene que ubicar a su hijo dónde va a ir a trabajar, dónde va a ir a estudiar y qué va a estudiar, para qué va a estudiar. Eso es resultado del censo porque conocemos nosotros, a mí siempre me gusta el derecho comparado y en otros países se basan, los países desarrollados se basan en el resultado del censo y por lo tanto aquí no se trata de tratar, pensar, por ejemplo, Santa Cruz va a pensar relación con el Estado. ¿Qué hace eso? Es un absoluto real del separatismo, ¿no? Bueno, yo desde que tengo uso de razón, siempre que Santa Cruz izaban banderas de Brasil, desde niño yo pues, no había ni radio ni televisión, pues en un periódico yo veía, pasaba eso de los años 60 y pico, ¿no? Entonces yo creo que Santa Cruz mantiene ese pensamiento de separatismo o de anexarse a un país ajeno. Pero yo creo que el pueblo cruceño es sabio, no va a llegar a eso, son caprichos de un pequeño sector que lamentablemente eso ya tendríamos que nosotros actuar como Estado, ¿no? Poder calmar a estos personajes que todavía bajen ese aire de grandeza de que ellos no pueden pertenecer a Bolivia, porque eso es clarito, no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Siempre se han manejado así. Primero lucharon ellos por la autonomía, saben que la autonomía se les puede descomponer Santa Cruz, ahora van por un federalismo, tomando en cuenta de que nuestro país considera a las naciones indígenas originarios. Y Santa Cruz recibe varios naciones indígenas originarias y las autonomías le están carcomiendo esto. Los pueblos indígenas se van a autonomizar y Santa Cruz se va a reducir en cuarto o tercer anillo. Y por lo tanto, eso es el peligro que ellos sienten. Ya no les es apetecible la autonomía, ahora van por el federalismo. Si hablamos de federalismo, no sé cómo podía ser un departamento federal, un estado federal. Potosí, por ejemplo, con su situación reducida de habitantes, ¿cómo podría ser un departamento, un estado federal? Tarija, con su extensión territorial, ¿cómo podía ser federal? No es nomás aventurarse a hablar de federalismo, sino que ni podemos hacer andar la autonomía porque Santa Cruz, si fuese tan autónomo, tiene suficientes recursos, demostrarían con su capacidad de movilización que tiene el pueblo de Santa Cruz, demostraría nosotros podemos hacer en forma autónoma, esto es lo que nos hacemos, pero el Estado nos limita esto. No hay esa demostración, simplemente estamos de boca para afuera, autonomía, y autonomía nadie la practica. Si es que se les entrega dinero, pues estamos viendo ítems fantasmas, muchas cosas, arbitrariedades. Y el boliviano tenemos que empezar, creo que desde la escuela, lo que es la autonomía, lo que es la autonomía de la autonomía familiar, inclusive, mientras el hijo esté pendiente del padre hasta sus 35, hasta con hijos, pues el Estado también se maneja de esa manera y el político se maneja también de esa forma en Bolivia. Bien, y agradezco mucho a la senadora Andrea Barrientos y al senador Félix Aspi que han conversado con nosotros en esta mañana. Seguimos informando al país.